Entonces, a partir de aquí vamos a grabar la clase por si tienen algún problema a conseguir la clase completa el día de hoy. Entonces, si ven que en algún momento me desconecto o no se escucha bien el video, me avisan. Y yo creo que hoy mañana por la tarde ya les subo los videos, porque ahorita tengo que terminar de subir los de las otras clases a la clase pasada les subí una imagen, ¿no? De a veces cuánto se tarda, la velocidad de subida es muy pobre dependiendo del servicio de internet que uno contrate. La de bajada ya no hay ningún problema, los archivos se descargan muy rápido. Entonces, a veces tardo unas cuantas horas en subir cada video y por eso es que ya no les pude subir a tiempo la clase pasada, porque además como me tenía que conectar con el Zoom, eso hace que se alente todavía más la velocidad de subida. Entonces, esas transiciones electrónicas, si fuera el único fenómeno que ocurriera aquí en la absorción molecular, mi espectro yo lo observaría como esta gráfica. Solo observaría que mi analito absorbe a la longitud de onda donde se realiza esta transición. Pero como hay una gran cantidad de fenómenos que ocurren además de la absorbancia, los principales son estos de vibración y de rotación, hacen que esta banda se ensanche. Entonces yo no la voy a ver así como una línea de color negro, como está aquí en este esquema, es donde se genera la transición electrónica, sino que la voy a ver como esta banda ensanchada que puedo dibujar aquí en el contorno de todas estas bandas, y resumir todo eso pues en dos bandas anchas que tienen un máximo aquí y otro máximo aquí. Si se dan cuenta, el máximo corresponde pues a la longitud de onda en donde se favorece esta transición electrónica. Entonces, a pesar de que nosotros tratamos de trabajar aquí siempre, porque es donde tengo la mayor respuesta, en ocasiones tengo otros máximos donde también puedo tener una buena respuesta y hacer mi análisis más selectivo, pero en muchos casos también podemos trabajar aquí en los hombros de la banda espectral. Y eso tiene algunas ventajas que después vamos a ver cuando hablemos de los temas de sensibilidad de una determinación. Entonces es lo único que ocurre. El electrón se mueve a un orbital de mayor energía y ya después de cierto tiempo, el orbital va a regresar más bien el electrón va a regresar a su orbital inicial, a su estado basal. Y en muchos casos, ese fenómeno de regreso también nos sirve para realizar una determinación analítica. Lo vamos a ver cuando veamos los fenómenos de fluorescencia y también los de emisión atómica. Entonces esos fenómenos también son muy importantes porque son mucho más sensibles que estos de la absorción, en donde yo monitoreo la absorbancia. Pero la desventaja es que no todos los analitos generan absorbancia y también no todos generan una señal que yo pueda medir en el espectro, ya sea ultravioleta o en el visible. Entonces lo que yo voy a observar pues realmente va a ser esto, una banda muy ensanchada, y ya después lo vamos a comparar con lo que ocurre en la absorción atómica. Entonces creo que ustedes lo van a ver antes en el laboratorio que aquí, pero van a comparar estas bandas que obtenemos aquí en espectrofotometría molecular con las bandas que obtenemos en absorción atómica. El espectro es muy, muy diferente, a pesar de que sigo graficando absorbancia contra longitud de onda. Entonces, no sé si con eso ya te queda un poco más clara la duda que tenías de los orbitales. Entonces, si alguien más tiene alguna duda de la presentación anterior, lo podemos revisar ahorita. Déjenme ver aquí a Adán, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor. Disculpe, en esa misma presentación nos mostraban un espectro de absorción de la
hemoglobina, que tenía dos Ah, sí. máximos. En ese Ah, caso, cuando obtengamos dos máximos, ¿cómo determinamos cuál es la longitud de onda óptima, profe? vean, era justo en la diapositiva que estábamos viendo, Ajá, ¿no? justo era Esta. ese. Sí, justo está. Ajá. En la Sí, hemoglobina oxigenada. ajá, vean, en la oxigenada tengo dos máximos, es esta línea de color roja. Tengo un máximo aquí como a 580 sería más o menos, y tengo otro máximo aquí antes de los 550, tal vez sea que 540. Entonces, si lo primero que yo tendría que determinar, pues es cuál es la sensibilidad que yo necesito, o sea, si necesito medir concentraciones muy bajitas, escogería el pico o más bien la banda espectral que estuviera más alta, la que tuviera mayor intensidad. Pero si necesitara medir a concentraciones, un intervalo de concentraciones más amplio, ahí tendría que utilizar un máximo que no fuera tan intenso. En este caso no hay mucha diferencia, pero después vamos a ver con un ejemplo, si nos da tiempo en la clase de hoy, si no empezando la que sigue, porque está incluida en lo que vamos a ver ahorita. Pero ya es la parte final, a ver si nos da tiempo. Entonces, yo puedo escoger el punto máximo o incluso podría escoger algún punto que estuviera aquí, por ejemplo en el hombro de la banda, porque aquí me sigue dando señal el analito, en este caso la hemoglobina oxigenada. Pero, por ejemplo, regularmente no solo tengo en mi sistema hemoglobina, tengo una gran cantidad de componentes. Entonces, vamos a suponer que esta curva de color azul no fuera el espectro de la hemoglobina sin oxigenarse, sino que fuera algún otro componente de la sangre, ¿no? O del suero en este caso. Entonces, en este caso, vean, estas bandas se traslapan un poco. Entonces, este máximo de absorción de este interferente, yo lo tendría que comparar con la señal que da mi analito de interés. Porque como vamos a ver en la clase de hoy, la absorbancia tiene una propiedad que es la aditividad. Entonces, si yo tuviera estas dos especies al mismo tiempo en mi sistema, y escogiera, no sé, una longitud de onda de, ¿qué les gusta? 550 nanómetros. Vean, prácticamente las dos tienen el mismo valor de absorbancia. Bueno, en este caso la escala no son unidades de absorbancia, pero podemos hacer la semejanza. Entonces, a 550, los dos analitos me dan la misma respuesta. Entonces, si los dos estuvieran a la misma concentración, realmente la señal que yo observaría sería la suma de estas dos respuestas. O sea que mi absorbancia estaría por acá arriba. Incluso hasta nos saldríamos tal vez de la escala del gráfico. Hasta acá me daría mi valor de absorbancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para definir cuál es mi máximo de absorción adecuado? Pues tengo que escoger aquel que esté más alejado de mis interferentes. En este caso, si escojo este máximo, sí tendría yo que sumarle la absorbancia de este interferente, pero pues tendría una mayor respuesta para mi analito en comparación de si escojo este de aquí. O sea, la diferencia entre mi matriz y mi analito es más pequeña aquí que acá. Entonces, así yo escogería este punto, o más bien esta longitud de onda, para hacer, por ejemplo, mi curva de calibración. Porque acuérdense que este interferente, que estamos suponiendo ahorita que es la curva de color azul, esto yo lo puedo calibrar si es constante en mis muestras. Lo puedo calibrar cuando presione el botón de autocero. Entonces le puedo decir hasta aquí, considera que la absorbancia vale 0. Y entonces lo que el aparato me mide es la diferencia con respecto a mi analito. Entonces aquí el interferente pues ya no va a presentar este máximo de absorción que sí presenta en este caso la hemoglobina oxigenada. Déjenme ver si hay otro espectro aquí en la presentación que nos pudiera dar más señas. Vean aquí. Por ejemplo, pudiera ser que mi analito, el que a mí me interesa cuantificar, déjenme agregar a algunas personas que están aquí solicitándomelo, nada más que cuando pongo el puntero
En esa forma de láser no me deja ver el... Ahí está. Entonces, vean, vamos a suponer que este es otro ejemplo como lo que pregunta su compañero. Aquí pudiera ser el caso de que mi analito es este de color verde. Y así como que presentar un máximo muy evidente, no lo presenta en comparación de estos dos, el espectro de color negro y el rojo, que tienen intensidades más grandes. Entonces, vean, ¿en qué región de todo este espectro me convendría a mí monitorear a mi analito de color verde? Si yo tuviera que escoger un intervalo de longitudes de onda, pues entonces lo que yo escogería sería más o menos esta región que está aquí. Vean todo esta región. No toda, pero ahí está incluida la zona en la que yo escogería para medir la absorbancia de ese analito de color verde en esta mezcla de 3 componentes. Y el punto particular que yo escogería sería este, a esta longitud de onda. Entonces, ¿por qué no a este otro, o a este, o incluso a este que está aquí? Pues porque a estas longitudes de onda, la respuesta de mis interferentes es muy diferente de cero. Vean aquí, la mayor cantidad de la respuesta sería por mis interferentes, porque ya quedamos que se va a sumar la respuesta. Entonces tengo dos valores contra uno. Aquí yo no estaría midiendo prácticamente a mi analito, lo que estaría midiendo serían a mis interferentes porque dan mayor respuesta. Lo mismo aquí, en esta zona. Pero en cambio aquí, si los tres estuvieran en una mezcla, ¿cuánto me va a dar el interferente de color rojo? Pues muy cercano a cero. El de color negro me va también a dar una absorbancia muy cercana a cero. Y el único que me va a dar un valor diferente de cero sería este analito de color verde. Entonces, así es como yo elijo cuál va a ser mi máximo de absorción o cuál es la longitud de onda a la que voy a trabajar en una determinación espectrofotométrica. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, lo de la sensibilidad lo vemos más adelante, ya que veamos, terminemos de ver lo de la curva de calibración. ¿Sí? Entonces, así determino yo, trato de encontrar una región en el espectro donde mi analito sobresalga de todos mis interferentes, todos los componentes. Les digo, en ocasiones no se puede, como en el ejemplo que suponíamos aquí de la hemoglobina, pero lo que sí puedo intentar yo es hacer que este interferente sea constante. Entonces, con el blanco, hagan de cuenta que mi cero de absorbancia empezaría aquí, en esta región donde, por ejemplo, aquí donde se cruzan. Si pongo primero mi blanco, ese va a incluir este interferente de color azul. Aquí el equipo detecta, o más bien ajusta la escala para que esto sea cero. Y entonces cuando yo ponga una muestra que tiene al analito, la absorbancia pues ya va a ir aumentando. Pero eso solo funciona pues si mi interferente es constante en todos mis sistemas, lo cual a veces es difícil de lograr. Lo ideal sería encontrar una zona como esta, donde mi analito absorbe y mis interferentes no lo hacen. Pero incluso si yo encontrara algo así, o sea, si no tuviera forma de separarlos, suponiendo que el espectro solo abarcara de 500 a 600, hay formas de hacerlo, hay modelos matemáticos, incluso un método sencillo de hacer es aplicarle una derivada a mis dos variables, a la absorbancia y a la longitud de onda, perdón. Y con esas derivadas, yo puedo desglosar bien en qué punto es donde absorbe más mi analito. E incluso puedo graficar, en lugar de absorbancia contra concentración, puedo graficar la segunda o tercera derivada de este espectro contra la concentración y me da una respuesta lineal si yo escojo bien la longitud de onda de trabajo. Entonces hay otras técnicas espectroscópicas, más bien, que también me dan espectros diferentes, como la que viene en el video
de la clase anterior, que es el infrarrojo, en realidad los datos de ese espectro no son como viene marcado aquí en la diapositiva. O sea, estos espectros que están aquí, la mayoría de las veces cuando uno los adquiere directamente del equipo, más bien tienen una forma así. Vean, aquí lo voy a tratar de ejemplificar. Hagan de cuenta, este es mi espectro original de infrarrojo, y yo lo transformo, o más bien yo ya no lo hago, es lo que hace, quien lo hace es el instrumento. Lo transformo en esto, donde ahora sí ya veo señales anchas, unas más delgadas, unas más largas que otras. En cambio aquí es muy difícil distinguir y comparar esto con, por ejemplo, el espectro que yo obtendría aquí para este otro. Uh-huh. Comparar estos dos que estoy encerrando aquí en círculo rojo, pues sería muy difícil, ¿no? Encontrar alguna diferencia. Pero si los transformo, que es como ocurre la mayoría de las veces, aquí ya puedo encontrar similitudes y diferencias entre mi espectro. Entonces, en este caso, lo que hacen la mayoría de los equipos es aplicarle un tratamiento matemático que es la transformada de Fourier. Entonces, regularmente es normal, es muy común encontrar en el pie de figura, este es mi espectro de infrarrojo, y aquí viene una diagonal y dice FT. ¿Qué es lo que significa? O sea, es mi espectro de infrarrojo después de que yo ya apliqué a mis datos un modelo matemático, en este caso la transformada de Fourier, que me permite ya expresar mi espectro en otras unidades, y permitiéndome ver más clara estas cuestiones de diferencias o similitudes entre, por ejemplo, un estándar y una muestra problema. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Hay otro método más avanzado, que son las deconvoluciones, y es un tratamiento matemático que se le da a esta señal. Si nuestra clase durara una hora más, podríamos ver el ejemplo de las derivadas. Es bastante sencillo una derivada, porque una derivada pues nada más es la diferencia entre dos estados, un estado inicial y uno final. Entonces saco diferencias en el eje y saco diferencias en el eje X, y ya con eso tengo mi derivada. Si saco la proporción de mi derivada en Y con respecto, más bien mi diferencial en Y con respecto a mi diferencial en X. No es difícil de hacer, y más ahora con el Excel, pues es bastante rápido. Lo único que necesito es tener punto por punto aquí mi espectro. Este espectro realmente no es una línea continua, sino que se va formando por una cantidad diferente de puntos. Si yo tuviera todas las coordenadas de estos puntos, podría aplicar este método de las derivadas, y no importa que mis señales estuvieran traslapadas, yo podría encontrar un punto en donde puedo medir bien a mi analito, a pesar de que estén los interferentes. Solo que ahí tendría que trabajar ya no con la absorbancia, sino con la primera, segunda o tercera derivada. Incluso cuando yo adquiero este espectro, la mayoría de los espectrofotómetros modernos ya me preguntan eso. Me dicen, ¿qué quieres que te grafique en Y? ¿Quieres la absorbancia, que es lo más común? ¿O quieres la transmitancia, que también es lo más común? ¿O quieres el inverso de la absorbancia? ¿O quieres la primer derivada? ¿O la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, la que sea necesario, para que a mí me permita desglosar con mayor detalle las diferencias que pueden existir dentro de un espectro? Uh-huh. Entonces, eso ya el software lo hace de forma automática. Ya no nos da tiempo a nosotros en esta clase nada más de 2 horas de ver esto, ¿no? O bueno, estas otras transformaciones.
que no son tan comunes, pero en muchos casos sí nos llegan a salvar de algunos apuros al momento de analizar una muestra problema que no sea tan sencilla. Ujú. Y ya de plano hay momentos en los que el espectro se hace todavía muy complicado, o sea, cuando de plano no tengo una zona en donde puedo medir a mi analito libremente, pues entonces ahí lo que hago es recurrir a un método de separación antes de hacer el análisis espectrofotométrico. Y uno de los ejemplos que vamos a ver en este curso, pues es el uso de la cromatografía, ya sea la de gases o de líquidos, que utilizan como detectores, pues sistemas espectrofotométricos. O sea, son simples, bueno, no simples, pero son espectrofotómetros acoplados nada más que en línea al sistema de cromatografía. Y el principio es exactamente el mismo, depende de la ley de Lambert y Beer, mide una absorbancia o transmitancia, y ya nada más hay que adecuarse a la forma en la que me da el resultado ese cromatógrafo. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda referente a la clase anterior que está ahí en los videos en el aula? Yo, profe. Sí. Mire, bueno, es relacionado con la presentación y junto con el proyecto que nos dejaron en el labo. Ajá. Por lo que entendí, entonces, el coeficiente de absortividad molar es pues depende de la disolución bueno, la matriz en la que estén nuestros compuestos, el Uh-huh. pH y la temperatura. Pero cuando no está reportado eso en alguna muestra que nosotros deseamos determinar, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues lo que pueden hacer es al igual que como no, por ejemplo, cuando no saben a qué longitud de onda absorbe su analito, ¿qué hacen? Pues Se miden hace su un barrido, ¿no? barrido, ajá, hacen un barrido. Eso mismo podrían hacer ustedes, o sea, si su coeficiente de absortividad quieren ver si depende de la temperatura, pues preparo dos sistemas a diferente temperatura y lo mido. Si quieren ver si depende del pH, pues ajustan su disolución a diferentes pHs y lo van midiendo. Es lo que uno tendría que hacer. Pero, por ejemplo, si hablando del pH, si ustedes saben que su analito es un ácido débil o una base débil, pues yo busco el valor de pKa y ya con eso propongo mis valores de pH que voy a probar. O sea, para no estar probando pH 1, 2, 3, 4, o sea, si yo sé que mi pK es de 5, pues tal vez pruebo pH 5, pH 7 y pH 3, o sea, con un intervalo de más o menos 2 unidades, que es donde empieza a predominar el ácido y la base, si recuerdan ustedes sus clases de analítica básica. Entonces, con las propiedades químicas y fisicoquímicas del analito, pues yo puedo tratar de reducir ese barrido, por así decirlo, y en lugar de trabajar en toda la escala de pH o en todas las escalas de temperaturas, según lo que me permite el disolvente, pues lo puedo ir ajustando a esos valores cercanos, que es donde debería de ocurrir una diferencia, ¿no? Debe absorber muy diferente la base que el ácido, y lo vamos a ver también, yo creo que eso sí, la siguiente clase, porque ya viene en la parte de instrumentación de este tema. Uh-huh. Sí, con eso más o menos sí quedó resuelta tu duda. Sí, bueno, es que Uh-huh. nosotros, bueno, pensé, tenemos que determinar cobre cero. Y yo Uh-huh. pensé que mediante una reacción con ácido nítrico, pues se va a formar el nitrato de cobre. Y es lo que Uh-huh. yo quiero, pues yo quiero determinar como tal. Uh-huh. Entonces, ese da una coloración azul y pues Uh-huh. obviamente nuestro blanco y nuestros sistemas estándar tienen que tener tanto el ácido como pues el cobre. Ajá. Pero pues yo Pero, buscando en la literatura no encontré, porque nos propusieron que buscáramos un teórico, un coeficiente de absortividad teórico, pero ajá. pues ese coeficiente de absortividad teórico tendría que ser igual pues a nuestra matriz. Entonces no lo Sí. encontré
Ajá, sí, y por ya. eso es complicado encontrar esos coeficientes porque depende de muchas cosas Ajá. el espectro. Entonces ahí lo que harían, pues es proponer hacer una disolución, como hacemos en la práctica uno, ¿no? O sea, agarro una disolución estándar, me agarro un estándar de cobre y lo mezclo con la disolución lo más parecido a mi muestra problema. Por ejemplo, si voy a ajustar a un pH y lo voy a tener a cierta temperatura o le voy a agregar otras sales o un BOFA, mezclo todo eso con Ajá, mi y pues ya a estándar. partir del color. Yo supondría que ese espectro va a ser muy parecido a mi muestra, que es uno de los problemas de la espectrofotometría. Cuando la muestra es muy compleja, tal vez esa curva estándar no corresponde con la muestra, pero hay un método de cuantificación que nos sirve para eliminar esos problemas y es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, bueno, si nos da Ok. tiempo. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, está bien, gracias, Pero es más o profesor. menos, entonces a ver si con lo que seguimos viendo ahorita, ya se van resolviendo un poco sus dudas respecto a lo que han visto también en el laboratorio. Ujú. Y si no es así, pues me preguntan al final, o si no, la siguiente clase lo discutimos. Ujú. Por ejemplo, aquí está lo que decía su compañera, ¿no? A veces el espectro cambia mucho dependiendo del ambiente en el que se encuentra, en este caso del disolvente, porque todos van a estar en fase líquida. Entonces, con que yo logre simular lo más que pueda la composición de mi muestra, con eso podría asemejar que mi estándar tiene un comportamiento igual al de mi analito en el problema. Pero si no lo logro, pues entonces ahí ya está el método de las curvas de adición patrón. Y ahorita lo vamos a revisar más adelante. Entonces, vean, si alguien, si ya no les quedó dudas, vean, vamos a responder estas preguntas que preparé utilizando un cuestionario que tenía ahí en el aula virtual. Entonces, déjenme ver cómo lo pongo. Déjenme ponerme aquí en el aula virtual en caso de que no se vea alguna de las preguntas. Y en algunas van a aparecer ahí unos números que son las respuestas que yo introduje cuando estaba probando si eran si estaban bien las calificaciones. Entonces vamos a verlo desde aquí a ver si no porque si no en la otra ya van a aparecer. Vean, van a aparecer preguntas que están aquí en el aula, en una actividad que no está disponible para ustedes, porque la vamos a resolver aquí. Entonces, vean, ahí ustedes en su pantalla, díganme si les aparece una pregunta, o más bien una serie de preguntas, porque ya vi que vienen todas así de corrido. Sí. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, sí, profesor. Pero lo que ya no me dio tiempo de probar es, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Las puras preguntas o también pueden ver la presentación? O sea, lo que está de fondo. Si no, ahorita me meto Se con mi ven celular y veo cómo se ve. ¿Solo ven las se ven las preguntas? preguntas, pero se ven incompletas. Ah, Sí, no aparecen ustedes como no, tal. ustedes no tienen una barra ahí para moverle hacia arriba o hacia abajo. Ah, no, a ver, espérenme. Es que todavía me lo doy a iniciar. Ya vi el botón que está aquí. Entonces, a ver, ahí va. Voy a poner iniciar votación. A ver, vean si ahí ya pueden comenzar a contestar. Sí, ya se ven las ¿Sí? preguntas. Sí, ya se ve, profe. Y si Ahí pueden creo que sí ya pasar, se puede contestar. ajá, si pueden pasar de una pregunta a otra. Porque a mí Sí, aquí no me aparece nada de cambiar de pregunta. Sí, sí sí, se Entonces, vean, puede, profe. ya a vamos a mí ya me contestar, deja. ¿sí? Entonces vamos a contestarlas en orden. Sí, traten de contestarlas todas para que veamos qué partes de la presentación anterior todavía quedan
quedan un ¿Dudas? poco confusas, o que tengan todavía dudas. Vean, la pregunta 1 dice, si se grafica la absorbancia de diferentes disoluciones de un analito con concentraciones diferentes, el coeficiente de absortividad molar se puede obtener directamente a través del valor de la pendiente de la recta de mejor ajuste. Y las opciones son, sin importar las unidades que se expresen, las unidades de concentración que se expresen, solo si las concentraciones se expresan en unidades de mol por litro, solo si cada punto de la curva se mide a diferentes longitudes de onda, y sin importar que las celdas tengan un paso óptico diferente de la unidad, o sea que tenga un paso óptico diferente de 1 centímetro. Entonces cada uno de ustedes seleccione la opción que considere que es correcta. Y ahorita en el aula vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas. Entonces, otra vez la pregunta dice, si grafico una serie de disoluciones a concentraciones diferentes, o sea, una curva, puedo obtener el coeficiente de absortividad de la pendiente de la recta, sin importar qué unidades de concentración use, solo si utilizo moles por litro, solo si la curva se mide a diferentes longitudes de onda en cada punto, y sin importar las celdas, la longitud del paso óptico de las celdas. Entonces ahí vayan seleccionando la respuesta que crean correcta. Y en realidad no va a aparecer aquí el nombre de ustedes. Esta va a ser una encuesta anónima. Entonces, esta actividad no va a contar para la calificación, así que contesten lo que crean. Y ya después vemos cuál es el resultado, el resultado final. Entonces, ahí ya lo empezaron a contestar, esa pregunta número 1. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahorita vemos cómo... Profe, mi ¿Qué pasó? pregunta 1 y 2 son la misma, pero veo que en su pantalla la pregunta 2 es diferente. Ah, sí, no sé, ahorita veo que cómo ajustarlas, porque es la primera vez que usé esta herramienta y andaba probando. Ok, Entonces, profe. vean, Profe, yo me salí del déjenme cuestionario pongo... para responderle y ya no me aparece Ajá. otra vez. A ver, déjenme ponerle aquí, a ver si lo puedo resetear. Vean, le voy a dar aquí le puedo dar relanzar. Déjenme ver qué aparece aquí. Sí, porque aquí no estaba registrando Profe, nada. ¿nos ¿Qué puede pasó? decir la pregunta 2 para tratar de responderlo lo mejor posible? ¿Cómo Sí, dice? Profe, me quitó el vean. cuestionario. A mí también me Sí, quitó. porque... A todos se los quitó para Ajá, reiniciarlo. todos se los quitó. Lo voy a reiniciar y ya ahorita vuelven a meter su respuesta para ver si ahora sí les aparece solo una pregunta. Vean, ya que vi más o menos cómo funciona esto, déjenme ver si eliminando estas de aquí. Porque aquí los tenía como preguntas por separada, por si algo así sucedía. Entonces, a ver, vamos a intentarlo otra vez. Ahí ya dice relanzar. Y se van a borrar sus respuestas si es que ya habían metido algo. Ahí que pueden ver la pregunta 1. Sí, ya todas. ¿Sí? Entonces, ahora sí la 1 es diferente de la 2. No, Se sigue ve siendo la igual. misma. Sí, sigue ¿Sigue siendo siendo la la misma. misma? Entonces, a ver. Yo que tendría que salirme de mi sesión del Zoom para que se reiniciara todo. Pero abajo de esa pregunta 2 que es igual, ¿aparecen otras o ya no? Déjenme, me conecto. Sí, Profe. sí aparecen. Entonces vamos a seguirlas, a tratar de seguirlas así por número o por enunciado. Lo que estaba viendo aquí es que no me aparecen a mí no me aparecen a mí aquí los resultados. Se supone que cada que contestan uno, a ver, alguien, ya contestaron la pregunta 1. Ya, ¿Ya profe. pusieron su Sí, respuesta? profe.
Si es que aquí no se actualizan en mi pantalla. Entonces, como en la página aquí aparece que la votación ya terminó, se me hace que es por eso. Y lo más seguro es que tenga que salirme de la presentación de la sesión para poder verla de nuevo. Dejen ver si puedo conectarme aquí con mi teléfono para ver si puedo si al salirme y volver a entrar me deja resetear esos resultados. Entonces, nada más déjenme conecto con mi teléfono. Y déjenme pongo aquí como, ¿dónde estoy? Con mi celular. A ver, déjenme bajarle el volumen porque los escucho muy feo. A ver, aquí ya puedo ver cómo aparecen las preguntas. ¿Cómo les aparecen las preguntas a ustedes más o menos? Entonces, a ver, aquí estoy en la lista. Uh-huh. A ver, vamos a ver. Déjenme, me voy a desconectar, pero ustedes van a seguir ahí en la reunión. A ver si con eso se reactiva aquí mi pantalla de Zoom y ahora sí puedo ver los resultados de la